A ver, ¿será que una máquina puede aprender la receta para el éxito? Hoy vamos a explorar el aprendizaje automático o machine learning desde una perspectiva que a todos nos encanta, el mundo de la comida y los restaurantes. Y para empezar, lancemos esta pregunta al aire. ¿Puede una computadora desarrollar gusto por la comida? Suena algo sacado de una película, ¿no? Pero esta idea es justo el centro de cómo podemos usar la inteligencia artificial en algo tan humano como lo es cocinar y comer. En palabras muy sencillas, el aprendizaje automático no es más que el proceso de convertir la experiencia en conocimiento. Pensemos, por ejemplo, en un chef. Un buen chef no se limita a seguir recetas al pie de la letra, ¿verdad? Aprende de cada plato, de cada ingrediente, y con el tiempo mejora. Pues el aprendizaje automático es básicamente eso mismo, pero para una computadora que utiliza datos como si fueran su experiencia. Ok, este es el plan de hoy. Primero vamos a hablar de aprender con la experiencia, con una historia de papayas, ya verán. Después, vamos a desmenuzar la receta del Machine Learning y sus dos estilos principales. Luego veremos cómo todo esto aterriza en un restaurante de verdad y cerraremos con una advertencia súper importante, la regla de que no hay comida gratis. Arranquemos. Muy bien, vamos con el primer punto, aprender de la experiencia. Y para entender cómo una máquina aprende, vamos a usar un ejemplo bastante, digamos, tropical, la historia de una papaya. Imaginemos esto, llegamos a una isla llena de papayas. Pero ojo, nunca hemos probado una. ¿Cómo le hacemos para saber cuáles son las buenas, las sabrosas? Pues a la antigüita, probando. Le damos una mordida a una y guardamos la información. Ok, este estaba dulce, era de este color, se sentía así de suave. Repetimos y sin darnos cuenta creamos un modelo en nuestra cabeza. Bueno, pues eso es exactamente lo que hace una máquina, pero con miles o millones de datos. Perfecto, ahora vamos a la segunda parte, la receta del aprendizaje automático. Vamos a ver cómo se cocina todo esto, paso a paso. Como en cualquier buena receta, ¿qué necesitamos? Pues ingredientes, algunas pistas para saber que vamos bien y, claro, un método a seguir. En el aprendizaje automático la lógica es la misma. Los ingredientes son los datos de entrenamiento. Las pistas son las características o features y el método es la regla de predicción. Vámonos con el primer paso, los ingredientes. Estos son nuestros datos de entrenamiento. Volviendo a la isla, esto sería simplemente el registro de todas las papayas que ya probamos, cada una con su etiqueta, sabrosa o no sabrosa. Es, digamos, nuestro diario de experiencias con papayas. Ok, paso número 2, las pistas, o los famosos features. Estas no son otra cosa que las características que podemos ver y medir. En el caso de la papaya sería, ¿de qué color es? ¿Qué tan suavecita está el tacto? Esos datos específicos que la máquina va a usar para empezar a encontrar patrones. Y llegamos al paso 3, el método. Esta es la regla de predicción que la máquina crea después de analizar todo. Basándose en los datos, podría concluir algo tan sencillo como: oye, si la papaya es de color amarillo pálido y además está suavecita, lo más seguro es que esté buena. Y listo, esa regla es el conocimiento que nació de la experiencia. Muy bien, ya entendimos la receta básica. Ahora resulta que hay, digamos, dos grandes estilos o formas de aprender, con un maestro o por su propia cuenta. A ver, del lado izquierdo tenemos el aprendizaje supervisado. Esto es como aprender con un maestro que te dice esto está bien, esto está mal. Le damos a la máquina datos que ya están etiquetados, como las cifras de ventas de un platillo, para que aprenda a predecir algo específico, como su popularidad futura. Ahora, a la derecha, está el aprendizaje no supervisado. Aquí es distinto. Es como si le diéramos a la máquina una caja gigante de historiales de pedidos, sin etiquetas, y le dijéramos: sorpréndeme, encuentra algo interesante aquí. El objetivo no es predecir algo que ya conocemos, sino descubrir patrones ocultos, como grupos de clientes que no sabíamos que existían. Ok, suficiente de islas y papayas. Vámonos a lo que nos interesa. De papayas a ganancias. Es hora de llevar todo esto a la cocina de un restaurante de verdad. Y aquí es donde la cosa se pone buenísima, porque esto no es pura teoría, es súper práctico. Imaginen poder predecir cuánta gente va a pedir el platillo estrella un viernes que está lloviendo. ¿Se puede? ¿O analizar el menú para saber qué platillos son los más rentables y cuáles se piden juntos casi siempre? Claro que sí. Incluso se pueden ajustar precios según la demanda o la hora. Y ni hablar de agrupar a los clientes por lo que piden para mandarles promos que de verdad les interesen, o automatizar los pedidos de ingredientes para no desperdiciar nada. En resumen, es usar la tecnología para tomar decisiones más inteligentes. Pero, a ver, antes de emocionarnos de más y pensar que esto es magia, hay que poner un pequeño freno. Una advertencia muy importante. Y esto nos lleva a nuestra última sección, la regla de no hay comida gratis.
El nombre suena un poco raro, ¿no? El teorema de no hay comida gratis. Pero la idea es fundamental. Lo que nos dice, en pocas palabras, es que no existe una solución única, un algoritmo mágico que resuelva todos los problemas. No hay una receta universal que funcione para todo. Y aquí es donde todo vuelve a conectar. Para que esto funcione, se necesita conocimiento previo, o sea, hacer suposiciones inteligentes. Por ejemplo, en un restaurante, una suposición básica es que las ventas del pasado nos dan una pista de las ventas del futuro. Lo cual tiene sentido, ¿no? Elegir el algoritmo correcto es como cuando un chef elige la técnica de cocción. No vas a hornear un pescado que se debe freír. Y esto es lo más importante. Significa que el experto humano, el chef, el gerente, quien conoce el negocio, es insustituible. La máquina es una herramienta poderosísima, sí, pero necesita la intuición y el conocimiento de una persona para que funcione de verdad. Así que nos quedamos con esta pregunta en el aire. Si una máquina ya puede aprender a entender un menú para saber qué platillos van a ser un éxito, ¿qué sigue? ¿Qué otras cosas dentro de la cocina o en todo el restaurante podría llegar a dominar? La verdad es que las posibilidades apenas las estamos empezando a imaginar.